Dios te bendiga y bienvenido al día 153 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y me alegra mucho que te hayas conectado el día de hoy. Hoy estaremos leyendo el libro de Job, terminando los últimos capítulos del libro de Job, capítulo 39 al capítulo 42, y estaremos leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, vamos a orar pidiendo a Dios que Él sea quien hable y ministre nuestras vidas. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora damos a ti toda gloria y toda honra. Gracias por tu bondad y tu misericordia, por tu palabra, Señor. Pedimos que tú seas, Señor, hablando a nuestras vidas el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 39, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabes cuándo dan a luz las cabras salvajes? ¿Has visto nacer a los ciervos en su ambiente natural? ¿Sabes cuántos meses llevan las crías en su vientre? ¿Eres consciente del momento de parto? Se agachan para dar a luz y tener sus crías. Estas crecen en campo abierto y luego se van del hogar para no regresar. ¿Quién le da libertad al burro salvaje? ¿Quién desató sus cuerdas? Yo lo puse en el desierto. Su hogar es la tierra baldía. Detesta el ruido de la ciudad y no tiene arriero que le grite. Las montañas son su pastizal, donde busca cada brizna de hierba. ¿Acaso aceptará el buey salvaje ser domado? ¿Pasará la noche en tu establo? ¿Puedes enganchar un buey salvaje en un arado? ¿Acaso arará un campo para ti? Teniendo en cuenta su fuerza, ¿podrás confiar en él? ¿Puedes irte y confiar en que el buey haga tu trabajo? ¿Podrás contar con él para que traiga el grano a tu casa y lo ponga en tu campo de trillar? El avestruz agita sus alas con ostentación, pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña. El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos como si no fueran suyos. No le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento, pero siempre que se levante para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. ¿Diste la fuerza al caballo? ¿O adornaste su cuello con largas crines? ¿Le diste la capacidad de saltar como una langosta? Su majestuoso resoplido es aterrador. Patea la tierra y se alegra de su fuerza. Cuando se lanza a la batalla, se ríe del miedo y no tiene temor. No huye de la espada, se oye el sonido de las flechas golpeándolo y brillan las lanzas y las jabalinas. Patea el suelo con furia y se lanza a la batalla cuando suena el cuerno de carnero. Resopla al sonido del cuerno, percibe la batalla a lo lejos, se estremece bajo las órdenes del capitán y el ruido de la batalla. ¿Es tu sabiduría la que hace que el halcón alce vuelo y extienda sus alas hacia el sur? ¿Es por tu mandato que el águila se eleva y hace su nido en las cumbres? Vive en los acantilados y tiene su hogar en las rocas lejanas y escarpadas. Desde allí acecha a su presa, vigilándola con ojos penetrantes. Sus crías engullen sangre. Donde hay un cadáver, allí los encontrarás. Job capítulo 40. Entonces el Señor le dijo a Job: ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Tú criticas a Dios, pero ¿tienes las respuestas? Entonces Job respondió al Señor: No soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Yo hablé demasiado. No tengo nada más que decir. Luego el Señor respondió a Job desde el torbellino: Prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti, y tendrás que contestarlas. ¿Pondrás en duda mi justicia y me condenarás solamente para probar que tienes razón? ¿Acaso eres tan fuerte como Dios? ¿Puede tronar tu voz como la suya? Bien,
Vístete de tu gloria y esplendor, de tu honor y majestad. Da rienda suelta a tu enojo. Deja que se derrame contra los orgullosos. Humíllalos con una mirada. Pisa a los malvados allí donde están. Entiérralos en el polvo, enciérralos en el mundo de los muertos. Entonces hasta yo te elogiaría, porque tu propia fuerza te podría salvar. Echa un vistazo al Behemoth, a quien hice al igual que a ti. Come hierba como un buey. Mira qué fuertes son sus lomos y los músculos de su vientre. Su rabo es tan fuerte como un cedro. Los tendones de sus muslos se estrelazan. Sus huesos son tubos de bronce. Sus extremidades son barras de hierro. Es un excelente ejemplo de la obra de Dios, y solo su creador puede amenazarlo. Las montañas le ofrecen su mejor alimento, donde juegan los animales salvajes. Se tiende bajo los lotos, donde los juncos del pantano lo esconden. Las plantas de loto le dan sombra entre los sauces junto al arroyo. El río tempestuoso no le molesta ni le preocupa cuando el creciente Jordán se arremolina a su alrededor. Nadie puede sorprenderlo con la guardia baja ni ponerle un aro en la nariz para llevárselo. Job capítulo 41. Puedes capturar al leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada. Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. ¿Te rogará misericordia y suplicará compasión? ¿Querrá trabajar para ti o ser tu esclavo toda la vida? ¿Puedes hacer de él una mascota como con un pájaro? ¿O darlo a tus niñas para que jueguen con él? ¿Intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas? ¿Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado, y como nadie se atreve a molestarlo, a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Quiero hacer hincapié en las extremidades del leviatán, en su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia. ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Y quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes dan terror. Las escamas en su lomo son como hileras de escudos fuertemente selladas. Están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellas. Cada escama está fuertemente pegada a la siguiente, están entrelazadas y nada puede traspasarlas. Cuando estornuda, lanza destellos de luz. Sus ojos son como un rojo del amanecer. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices, como el vapor de una olla calentada al fuego hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. La tremenda fuerza del cuello del leviatán infunde terror a donde quiera que va. Su carne es dura y firme, no se puede traspasar. Su corazón es duro como la roca, duro como piedra de molino. Cuando se levanta, los poderosos tienen miedo. El terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. El hierro no es más que paja para esa criatura, y el bronce madera podrida. Las flechas no le hacen huir. Las piedras tiradas con ondas son como trocitos de hierba. Los garrotes son como una brizna de hierba, y se ríe del silbido de las jabalinas. Su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio. Escarba el suelo cuando se arrastra por el barro. El leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla de ungüento. Deja en su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. En la tierra es sin igual. Ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas es la más orgullosa.
es el rey de las bestias. Job capítulo 42. Entonces Job respondió al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije, y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros. Vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Así que Elifaz el temanita, Bildad el suita y Sofar el naamatita hicieron lo que el Señor les mandó, y el Señor aceptó la oración de Job. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa, lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además, dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Llamó a su primera hija Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. En toda la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con sus hermanos. Después de esto, Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Aleluya. Así que hemos leído los últimos capítulos del libro de Job, capítulo 39 al capítulo 42, donde vemos que inicia el capítulo 39 con esta conversación entre Dios y Job, donde Dios continúa hablando a Job desde el torbellino, revelando la sabiduría divina detrás de la creación. Comienza con ejemplos de cómo Dios controla la naturaleza de los animales y cómo cada ser vivo sigue un propósito específico que está fuera del entendimiento humano. Vemos que Dios le presenta a Job ejemplos de diversos animales y sus características únicas, ¿verdad? Le habla sobre el caballo con su fuerza y valentía en la batalla. Le habla de la cabra montés, que vive en terrenos difíciles, ¿verdad? Y escarpados. Le habla del avestruz, que aunque tiene alas, no vuela, y cuya conducta parece muy desordenada, pero está dentro del propósito de Dios. Y le habla de las gacelas y ciervos que actúan según el orden divino, sin que el hombre las controle. Y a través de esos ejemplos vemos que Dios le muestra a Job que aunque los seres humanos no entienden por completo la naturaleza, Dios tiene el control absoluto sobre todo lo que existe. La sabiduría divina es más grande que la humana, y el ser humano debe reconocer su limitación ante la creación, ¿verdad? Ante la evidencia, ¿verdad? Que es la creación del poder de Dios. En el capítulo 40 vemos que Dios continúa hablando a Job, diciendo a Job ahora que se prepare para responder a más preguntas. Dios le pregunta: ¿te atreves a cuestionar mi juicio?
Y Job, al escuchar la majestad y el poder de Dios en los ejemplos de la naturaleza, se da cuenta de su propia limitación. Vemos que Job, sintiéndose pequeño e incapaz de entender los caminos de Dios, responde con humildad. Reconoce que ha hablado sin sabiduría y que ha cuestionado a Dios, pero que ahora él se arrepiente, ¿verdad? Job admite que no tiene respuestas para las preguntas de Dios y que no puede desafiar la justicia divina de Dios. Y Dios le hace a Job una última serie de preguntas, invitándolo a demostrar su poder. Si cree que es justo para cuestionar a Dios, Dios le pregunta si puede controlar la creación y si tiene el poder de juzgar a los malvados como lo haría Dios. En el capítulo 41 vemos que Dios describe al Leviatán, una criatura mítica que representa el caos y la fuerza incontrolable en la naturaleza. Es un animal tan imponente que nadie puede enfrentarse a él. La descripción de este ser es, podríamos decir, figurativa, y se usa para mostrar el poder absoluto de Dios sobre todo lo creado. A través de la descripción del Leviatán, Dios le enseña a Job que, al igual que no puede dominar a la criatura más temible de la creación, el ser humano tampoco puede entender ni controlar el misterio y la majestuosidad de los planes divinos. Dios es soberano y todo está bajo su control. Dios demuestra a Job que todo en la creación sigue su voluntad y que la soberanía divina no puede ser cuestionada por los hombres. Job no tiene la capacidad para entender los misterios de la creación ni el propósito de sus sufrimientos, pero debe confiar en el control absoluto de Dios. Aleluya. Y en el capítulo 42 vemos que después de escuchar el discurso de Dios, Job reconoce su error y se arrepiente profundamente de haber cuestionado a Dios. Job admite que no sabe ni entiende los planes divinos y se humilla ante Dios diciendo: yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí, ¿verdad? Y Dios, al ver el arrepentimiento sincero de Job, vemos que restaura su vida. Job recibe el doble de lo que tenía antes, más riquezas, hijos y una larga vida. Y Dios bendice a Job con una nueva familia y le concede muchas bendiciones. Además, Dios también vemos que reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente de él y les manda a hacer una ofrenda a través de Job. Después de su restauración, vemos que Job vive a más de 140 años, ve a 4 generaciones de su descendencia y muere en paz. Aleluya. Así que dentro de estos capítulos que hemos leído, vemos nosotros que Dios nos muestra que Él es el creador y soberano. Él es soberano, Él es Dios, Él es el creador. Sobre todo, la naturaleza, el caos y todo lo que ocurre está bajo su control absoluto. No hay nada que se salga fuera del control de Dios. Aleluya. Y nosotros, como seres humanos, no podemos entender completamente los misterios de su voluntad. Y vemos, ¿verdad?, que Job, al escuchar la voz de Dios, se da cuenta de que no tiene respuestas para el sufrimiento ni para el comportamiento divino, por lo que se humilla y se arrepiente. Y esto nos enseña a humillarnos y confiar en el plan de Dios, incluso cuando no comprendemos nuestros propios sufrimientos, el por qué estamos pasando por aquello, ¿verdad?, que Dios obviamente ha permitido en nuestras vidas.
Y vemos, ¿verdad?, que la historia de Job muestra que Dios restaura a los humildes y a los que se arrepienten sinceramente. Aunque Job pasó por un gran sufrimiento, su arrepentimiento y confianza en Dios le trajeron esa restauración y bendición. Porque ¿quién es el hombre para decirle a Dios qué hacer? Su voluntad es perfecta. Y, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es de que aún Jesús no, no nació para la felicidad, por decirlo así de esta manera, sino que la palabra de Dios dice varón de dolores. Él nació para poder cumplir un propósito. Nuestro gozo y nuestra plenitud están en el Señor. Y tendremos esa felicidad en un mundo perfecto que será en la eternidad con Dios, cuando hayamos vencido nosotros aquí en la tierra. Aleluya. Así que, aunque Job no entendió completamente el propósito de su sufrimiento, la historia nos muestra que Dios usa el sufrimiento para purificarnos, para enseñarnos y mostrar su soberanía sobre todo. El sufrimiento no es en vano y tiene un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Así que muchas gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura del día de hoy y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.